¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar a hacer un sonido que probablemente ni siquiera sabían que existía o que se podía hacer. Y esto es un ultra saw. Normalmente hemos hablado de los super saw, es decir, varios dientes de sierra que son desafinados. Y suena más o menos así. Ya están los acordes, pero también podemos hacer un sonido similar que además de que resulta que suena mejor, consume menos recursos y suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Como un repaso muy rápido, cuando nosotros estamos hablando de un super saw, normalmente lo que tenemos es un diente de sierra, algo como esto. Le voy a bajar el volumen y después lo que vamos a hacer es ponerle muchas copias y lo desafinamos, ¿no? Tal vez. Y eso es lo que se conoce como un super saw. Pero esto no siempre llega a sonar tan bien y a veces por el hecho de poner muchas copias de una sola voz, te llega a consumir mucho más CPU. Entonces, si tú quieres un sonido que suene muy parecido o incluso mejor, pero con menos consumo de recursos, vamos a ver entonces la siguiente técnica. La siguiente técnica se llama Ultra Saw y eso es, de hecho lo que están escuchando no lleva nada de unisono y aquí vamos a verlo con Serum porque es algo como que mucho más visual. Ok, y lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos que hay aquí dos dientes de sierra. Y como pueden escucharlo, uno está del lado izquierdo, otro está del lado derecho. Déjenme, voy a reiniciar los osciladores. Ok, ahí está. Voy a apagar también los efectos. Ok, ya está, un diente de sierra. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a variarle su pitch de una manera muy rápida y además al azar. Esto es muy importante, tiene que ser un LFO pero aleatorio. Para eso lo que vamos a utilizar es como fuente de modulación el caos, que en este caso afortunadamente Serum ya lo tiene, pero de todas formas lo pueden hacer con otros sintetizadores. Si quieren saber cómo, quédense un poquito más. Ok, entonces lo tenemos ahí. Y podemos ver eso, ¿no? Esa oscilación como al azar. Entonces el caos normalmente no tiene esta velocidad, tenemos que manipularlo desde aquí, desde la pestaña de global. Eso es un diente de sierra normal. Ese es el cambio que comienza a ser aleatorio por escalones. Pero lo podemos ir haciendo mucho más rápido hasta llegar a una velocidad de 1000 Hz. Ok, y cuando ya llega a esa velocidad tan rápida, ya ni se alcanza a distinguir mucho de esas variaciones, sino que se escucha como un super saw ruidoso. Y se ve, ¿no? Por todo esto que aparece aquí en medio entre los armónicos. Ok, y vamos a hacer exactamente lo mismo para el oscilador 2. Tenemos otra vez aquí el caos, lo tengo al máximo y estoy utilizando como fuente de modulación del pitch el caos 2. Esto es para que ambos vaya cada uno por su propio lado, porque si no utilizaría los mismos y aunque sería random o sería aleatorio, sería el mismo aleatorio para los dos y queremos que los aleatorios sean distintos. Entonces la aplicamos ahí y ahora sí ya ponemos el panorama izquierda-derecha para tener algo de estéreo. Y aquí podemos controlar, ¿no?, la cantidad de modulación. Dependiendo de qué tan ruidoso quieren que esto sea. Si quieren aprender a utilizar Serum como todos unos profesionales, les voy a dejar el curso gratuito por aquí arriba a la derecha porque es bastante potente. En un momento más vamos a ver también cómo se hace con Vital e incluso con algunos sintetizadores mucho más simples. Bien, y ya que tienes esto, solamente es poner una envolvente tipo lead pero con un poquito de plug si acaso. O sea, escuchen lo fuerte que suena, lo amplio, o sea, suena muy lleno. O sea, mucho mejor que un super saw que si nada más tomáramos el Serum y le pusiéramos aquí el unisono todo al máximo. Y ya nada más para terminar de pulirlo, le vamos a poner un poquito de distorsión, de compresión, reverberación y si acaso un toquecito de ecualización. Para que suene con un toquecillo más analógico, le podemos poner un toque aquí de ruido blanco. Y si quieren que tenga más cuerpo, también por una octava debajo le ponemos otro diente de sierra.
también es muy importante cómo estás usando este sonido, porque una sola nota suena así, pero lo realmente importante es que tus acordes sean bastante grandes. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy haciendo 7 notas. ¿Okay? Algunas de estas notas simplemente están en octavas, pero lo importante es que estén reforzando a lo largo de toda la octava. Y aquí tendrían, si van a hacer acordes de más de 7 notas, pues bueno, aquí tengan cuidado, ¿no? Hay que subir la polifonía para que no vayan a tener ahí alguna limitante. Ok, y ya nada más aquí van manipulando el nivel de, de modulación que quieren. Ok, pero dirán, no tengo Serum, ¿cómo lo puedo hacer con otro sintetizador? Vamos a verlo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Como ya lo expliqué, aquí lo realmente importante entonces es tener 2 dientes de sierra y un LFO que sea rápido y que sea aleatorio, ¿ok? Eso es lo importante, que sea aleatorio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo lo pueden hacer incluso con el 3X Oscillator. Y van a ver aquí, tengo un diente de sierra que está una octava por debajo. Luego tengo otro diente de sierra que, como pueden ver, se está moviendo el LFO aquí, la afinación muy a lo loco. Y el panorama está completamente hacia la izquierda. Y luego otra vez aquí tengo el otro, está en la misma octava, pero este está panoramizado hacia la derecha y la modulación es distinta. Para poder obtener esta modulación estamos utilizando una herramienta externa del 3X Oscillator. Lo que estoy utilizando aquí es, en el canal número 1 podemos ver es que tengo 2 Peak Controller. De hecho aquí por eso les puse Peak Controller 1 y Peak Controller 2. Porque estoy utilizando el LFO, la forma aleatoria, y tengo la velocidad prácticamente la más rápida. Está aproximadamente en .02. ¿Ok? Este es para el Peak Controller 1 y el Peak Controller 2. Y estos son los que están controlando esto de acá. Okay, aquí pueden ver que si lo cambio uno, ahí está, ¿no? Este es el que está controlando el de arriba y este es el de abajo. Ok, y no le pueden dar completamente hacia abajo porque es tan rápido que ya prácticamente no se mueve. Entonces tiene que ser casi lo más rápido. Pueden oprimir la tecla control y empezar a mover suavemente hasta que empiecen a ver que hay aquí movimiento. Ponen el base hasta abajo, el volumen, el vol hasta arriba y lo clonan y pueden hacer otro para otro Peak Controller. Si empiezan a ver que de alguna manera, porque se están sincronizando, pueden apagar uno durante un momento. Ok, aquí apagan uno y luego lo vuelven a encender, ¿no? Por si de alguna forma se llegó a sincronizar, de esa manera lo pueden separar. Y ya, ahora sí lo que hice nada más fue ponerlo en un canal separado para ponerle reverberación. Y ahí lo están escuchando. Ya si quieren le pueden revolver un poquito de ruido blanco o ponerle algo más, ¿no? Y así, también poniendo un poquito de edición y moviendo la fase, tengo un Super Saw que suena bastante bien y eso y hecho con el 3X Oscillator. Esto mismo lo estoy haciendo también para esta otra versión. Por ejemplo, aquí está el SimSynth, que es un sintetizador bastante olvidado. Pero fíjense que aquí estoy utilizando 2 SimSynth. Uno para el lado izquierdo porque sus osciladores no tienen panorama individual. Y como tampoco tiene para poder automatizar el fine tune de forma directa, lo estoy haciendo en el canal. Pero aquí tuve que hacer una fórmula matemática, ¿ok? Nada más para limitar el rango de movimiento. Okay, esto sería imposible porque este, por ejemplo, no tiene chorus, no tiene unisono, tampoco el 3X Oscillator. Así que ahí tienen entonces una de las formas en la cual lo pueden hacer. Y para Citrus, aquí pueden ver que tengo el Citrus. Tengo también lo mismo, ¿no? Tengo este que va hacia un lado. Bueno, este es el Super Saw normal. Era este de acá, perdón. Aquí pueden escuchar que también suena muy poderoso. Lo que tengo igual es este que está hacia el lado izquierdo.
Ok, y se está moviendo el pitch a lo loco. Aquí para poder controlar el pitch, lo que estoy haciendo, como pueden ver, es asignar el operador 1. El pitch de este lo estoy asignando hacia la perilla X. Y luego de este del operador 2 estoy asignando el pitch, pero ahora a la perilla Y. Aparte, cada vez que toca la nota, el pitch es al azar en este rango. Si quieren aprender a utilizar Citrus como todos unos profesionales, igual les voy a dejar por aquí arriba el video. Y así ya tenemos esa variación. Otra vez me estoy valiendo del Pick Controller para este movimiento. Ahí pueden ver cómo está moviéndose por todas partes como loco. Y ya nada más aquí, para el tercer oscilador, tengo un diente de sierra con un poquito de ruido blanco que está una octava más abajo. Ok, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos en tiempo real para que lo puedan ir copiando con Vital. Aquí ya tengo abierto Vital, tengo el sonido predeterminado, es el diente de sierra. Así que lo vamos a ir creando poco a poco. Si quieren aprender a utilizar Vital y cómo descargar lo que es poderoso, es gratuito, es como la copia de Serum, pero gratis, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ok, normalmente lo que nosotros haríamos si queremos un Super Saw es poner el diente de sierra, le subimos todas las voces y ya hacemos nuestro acorde. La verdad tampoco es que suene mal, ¿no? Aquí podemos hacer otra vez lo mismo con otro oscilador. Pero consume mucho más recursos. Aquí pueden ver que cuando toca el primer acorde, automáticamente me brinca como hasta el 19 o 20% de consumo. Voy a clonarlo para que tengamos ahí la comparación. Y ahora voy a hacerlo con el método de Ultra Saw. Muy bien, vamos a quitarle entonces el unisono. Voy a quedarme otra vez nada más con el oscilador número 1. Y vamos a asignarle el LFO. Vamos a ponerle el de Perlin Noise o el de Random. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a hacer que también sea bipolar. Vamos a poner esto que sea libre en segundos y lo voy a poner un tiempo muy cortito. Aquí podemos ver entonces la cantidad de movimiento que tiene. Pero no me gusta este Perlin Noise, vamos a cambiarlo a Sample and Hold. Ok, ahí más o menos está. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Más exagerado, ahí está. Ok, este oscilador vamos a utilizar entonces, era el Random 2. Como les digo, necesitamos que sean distintos. Vamos a ponerle también que sea el Sample and Hold. Y vamos a hacerlo para este, ¿no? Que es el 2. Vamos a ponerlo aquí, que lo esté anclando, que sea otra vez bipolar. Vamos a poner toda la modulación. Ok, no me es suficiente. Vamos a ponerlo todavía mucho más rápido. Ok, y ahora vamos a combinar los dos, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Y de hecho ya lo podemos ver acá, ¿no? Ese ruidito que aparece intermedio. Está un poquito alto, le voy a bajar el volumen. Y ahora vamos a utilizar este otro, pero lo voy a poner una octava por debajo. Vamos a dejar que sea también diente de sierra. Y vamos a ponerle otra vez un Sample and Hold a este. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle bipolar. Y lo voy a combinar con este otro tal vez, para que tenga las dos modulaciones al mismo tiempo y que sea entonces una combinación, ¿no? Y sea distinto. Ok, ya nada más quedaría hacer los acordes. Aquí ya los había copiado. Aquí me suena como que quedó un poquito grave. Déjenme subirlo a una octava. Ok, ya suena mejor, ahora sí como lo que yo andaba buscando. Y solamente vamos a darle el toque de distorsión, un poquito de compresión y también de reverberación. Y también se me olvidó ponerle un poquito de ruido blanco. Vamos a ver cómo suena este ruido blanco. Podemos probar, ¿no? Con algún otro.
Esto ya dependerá del tipo de ruido que ustedes le quieran poner. Voy a dejarle el pink noise. Ok, más o menos ahí. Ahora sí vamos a seguir entonces con esto. Vamos a ponerle el toque de reverberación. Vamos a ponerle aquí un poquito más de presencia en las frecuencias medias y altas. Y listo, ¿no? Ya tienen este Ultra Saw. Ok, si lo quieren descargar, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Si quieren dejarme alguna sugerencia para futuros martes de diseño de sonido, déjenme abajo un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link de YouTube, el marcador del tiempo y la descripción del sonido. Si ya hice algo parecido, te voy a decir cómo se hace y el link donde hice ese sonido. Y si no y el sonido está interesante, lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. En un momento más escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.